de los cuentos de ficciones. Al cuento de hoy le podemos poner el siguiente título: una corrida por la escalera, una ventana filosa y un golpe en la cabeza. La Navidad en la que casi Borges se mata, porque en efecto, en 1938, Borges iba subiendo rápido en una escalera, se lleva el batiente de una ventana, le agarra una septicemia, queda al borde de la muerte. De esa circunstancia va a nacer el cuento El Sur, pero el protagonista ya no va a ser Borges, sino Juan Dalman, que, al igual que Borges, era un bibliotecario que estaba en la discordia de sus dos linajes, que iba distraído viendo la tapa de una versión descabalada de Las Mil y Una Noches, esas nerdeadas de Borges, que lo golpea una ventana, que queda al borde de la muerte, que lo llevan al sanatorio, que siente que lo están torturando en el sanatorio, que sale, que se recupera y se va a una estancia donde se ve metido en un altercado con unos parroquianos que le tiran unas bolitas de miga. Él dice: no me voy a meter en esta. Le siguen tirando bolitas de pan hasta que él dice: ¿qué pasa, che? Se hace el guapo. Y de repente termina afuera con una daga en la mano y no vamos a saber si va a morir a cielo abierto en la llanura o si ya murió en el sanatorio. Elegí tu propia aventura. Elegí tu propio final. Una manera de acercar precisamente en tiempos modernos al gran Jorge Luis Borges, a todos, incluso a que quizás todavía, y si no lo hicieron háganlo, tuvo la posibilidad de leerlos. Acá están, adelante de la mesa, les contamos a los que están en la radio las obras completas de Jorge Luis, las voy a levantar para que ustedes la vean. Y está con nosotros, la verdad que lo queríamos tener, a un número uno lo suyo, porque es borgiólogo y es el creador del, escúchenme, Borges Palusa. Recibimos hoy en nuestro Viernes Flex a Daniel Meca. Daniel, ¿cómo andás? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué placer. El autor de estos videos que veíamos en redes sociales. Eso dicen. ¿Cómo se te ocurre quizás mechar, ¿no? Hacer maridar la prosa compleja de Jorge Luis Borges? Depende si lees, obviamente, cuentos, poesía, va cambiando un poco su complejidad, pero la verdad que un autor que a veces es difícil de enfrentar la primera vez, después te enamora para toda la vida, con el ecosistema moderno de las redes sociales. ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, precisamente el Borges Palusa, que es este festival, trata de unir los dos mundos. La idea para mí fue muy clara desde el principio: rockear a Borges. Y no me parecía que había que hacer un gran esfuerzo para rockear a Borges, porque la materia rockera, en los términos en que entendemos el rock, la rebeldía y demás, ya está en los cuentos de Borges. Pensemos un texto, por ejemplo, de 1939, Pierre Menard, autor de Quijote. Hay que ubicarse en la época. Vas, te compras no sé, te fumas un pucho, vas al puesto de diarios y de repente te compras una revista, la revista Sur, lees la historia de un tipo que dice: yo quiero escribir el Quijote, ¿no? Y uno dice: bueno, seguramente querrás adaptar el Quijote. Y dice: no, yo quiero escribir el Quijote palabra por palabra, coma por coma, punto por punto. Y vos le decís: che, buscate un abogado, claro. Eso es plagio, ¿no? Buscate a Better Call Saul, ¿no? Uno bueno, sí. Buscate a Saul Goodman. Y de repente dice: no, mi Quijote es mejor que el Quijote de Cervantes. Ese personaje es Pierre Menard, ¿no? Entonces, 1939, la posibilidad de chequear si Pierre Menard existía o no existía era realmente muy compleja. Ahí estaba. No es como ahora que le preguntás a la IA: che, este personaje de Jorge Luis Borges, ¿existió o no existió? Te lo responde al toque. En ese entonces era mucho más difícil. Exactamente. Pero ahí, Nacho, está justamente la clave, porque en épocas de IA y en épocas donde todo se puede googlear, es decir, en 30 segundos vos puedes advertir que Pierre Menard es un autor apócrifo. Sin embargo, el texto sigue siendo revolucionario, es decir, sigue inquietando, al igual que inquietaba en 1939, y por eso también es la explicación de que a 40 años de su muerte levantás una baldosa y un homenaje a Borges. Sí, esta idea de Borges Not Dead, ¿no? Que funciona muy bien en los términos rockeros, es también paradójica, porque en la conmemoración de su muerte está más vivo que nunca. Y eso para mí es extraordinario. ¿Borges en Argentina realmente Not Dead? ¿Sentís que las nuevas generaciones también lo están consumiendo? ¿Que en los colegios se lo respeta lo suficiente? ¿Se lo lee lo suficiente? Yo creo que sí, que hay que hacer un esfuerzo para ir llevando los textos de Borges y tratar de tener un registro que permita a los chicos asociar, entender a Borges desde el lugar de la dopamina, ¿no? Desde el lugar del deseo,
¿no? Porque Borges... De lo que te genera una vez que lo consumís, lo entendés y entras a su mundo. Borges es un factor de deseo, ¿no? Está esta idea que a mí me gusta mucho señalarla, que a veces me preguntan, che, ¿cómo hago para salir del laberinto de Borges? Y yo digo, no hay ninguna necesidad de salir del laberinto de Borges. Quédate ahí. El objeto de deseo es entrar. Y cuando vas a hablar, por ejemplo, con pibes y pibas adolescentes, y le decís, che, mirá que Borges en el 1942 hizo El jardín de senderos que se bifurcan, que es un texto que habla de los universos paralelos. Yo siempre digo esto, uno pone Marvel y ve Loki, Doctor Strange, Spider-Man, el Spider-Verso, todos textos, o Rick and Morty, cosas que yo soy mega fan de ¿Un todo adelantado eso. su época, Jorge Luis? Definitivamente, definitivamente. Vos lees Tlön Uk Baror Tertius, año 1940, la idea de unos tipos como si fueran los simuladores. Dicen, che, ¿por qué no inventamos un mundo? Dale, copado. Bueno, hagamos la enciclopedia de ese mundo. Y los tipos empiezan a hacer la enciclopedia, esa enciclopedia empieza a circular y los elementos inventados de esa enciclopedia empiezan a aparecer en el mundo real. De modo tal que el texto, perdón, no sé dónde está la cámara, perdón el spoiler. Sí, pero está bien, Allá, vale. perdón el spoiler Tantos años, alert. vale. Esa es tuya. Allá, perdón el spoiler alert, dice el mundo será Tlön. Es decir, la ficción modifica la realidad, lo cual es una forma Sí. muy hermosa de pensar no solo la literatura, sino la vida, ¿no? La ficción pudiendo, bueno, crearnos una realidad diferente. Daniel, ¿cómo nace en tu vida esta pasión por Borges? ¿Cuándo y por qué? Bueno, Borges viene a cerrar una grieta en mi vida, porque yo estudiaba ingeniería, estudiaba matemática cuando era joven y iba con libros de Kafka, de Dostoyevsky, muy nerd. Y de repente iba a las clases de análisis matemático también encantado, decía, no encuentro el vínculo, no encuentro la asociación. Y de repente apareció Borges, que en sus textos, si uno los lee, por ejemplo, no sé, La muerte y la brújula, Abenjacán muerto en su laberinto, u otros textos que son pura matemática. De hecho, Borges es un autor muy citado en los papers por los científicos. De modo tal que Borges vino a cerrar esa grieta y me permitió a mí entender algo que para mí es muy valioso, que no hay nada disociado en absoluto, ¿no? A veces en la escuela, o sobre todo en la escuela secundaria, uno va, no sé, la clase de economía, la clase de matemática, la clase de ciencias sociales, listo, nos vemos en Melmac, chau, listo. Y sin embargo, cuando Que vos está lees... todo conectado, ¿no? Cuando lees a Borges, lees teología, lees filosofía, lees física cuántica, lees obviamente a los clásicos ingleses, lees al Quijote, hablábamos de Pierre Menard, autor de Quijote. Bueno, yo tengo uno de los últimos libros que saqué, el último, perdón, absolutamente principiante, es un cruce con Borges y Bowie. Claro que Ay, qué hoy tu lindo. remera es justamente del gran David. Exactamente. ¿Pero ¿no? porque encontraste cosas en común? Claro, definitivamente. Por ejemplo, simplemente para citar una, son dos autores que fueron creando mitos de origen a medida que iban avanzando, ¿no? En caso de David Bowie es muy evidente, ¿no? Cómo él fue transformando la etapa de los 70 con Sí, con Aladdin Sane, etcétera, hasta que se va a la trilogía de Berlín, ¿no? Cuando se va con Brian Eno, nos vuela la cabeza todo, se va a Berlín, y después de repente en los 80 viene con Let's Dance, Modern Love. Incluso eso le genera muchos contrapuntos y muchos contratiempos con sus propios fans, que dice, che, loco, ¿Qué es esto? te vendiste, Sí. te vendiste, va. Y en el caso de Borges, va creando mitos de origen por donde iba, ¿no? Por ejemplo, cuando él regresa de Europa en 1921, él funda su propia Buenos Aires, y eso es algo extraordinario. Eso es Y hay espectacular. algo que es muy importante también para entender los mitos de origen de Borges, son las entrevistas en los medios. Ajá. Borges tenía una capacidad y una pericia para crear sentido y para crear dirección a medida que intervenía en los medios, que era maravillosa. Dicho en otras palabras, estaba en los dos lados del mostrador. Ajá. Borges creaba sentido, Qué bueno. pero a la vez trataba de poder manejar el sentido con el que lo iban a leer. Un autor Espectacular. clásico, en definitiva. Che, ese Daniel Meca, que es creador del Borges Palusa, borgiano hasta la médula, está llegando Gonza Sánchez también a su horario, por supuesto, las próximas 3 horas. Yo creo que tenés que pasar, o sea, y pero yo acomodarte, diría me que- parece. la silla para poder. Sí, venga Pasá. nomás, vos pasá, No, pasá, recontra mega autorizado. además somos Quiero amigos con contarle- Gonza. Sí, ¿En porque es serio? borgiano a full. Nos queremos, Ah. nos queremos. Porque te iba a preguntar,
preguntar Che. cuántos locos borgianos conoces. Muchos. Muchos. Me Y imagino. tengo en la mano canciones que dice, por ejemplo, no sé, títulos de borgianos. Borges, la gran bestia pop. Verano del 1899. El sur ligero. Flaca borgiana. ¿Por qué Hay estás una con banda una muy guitarra? buena, perdón, Sí, Cuentos Borgianos. Sí, Un beso sí. a Abril, sí, de paso. ¿Por qué estás con una guitarra? Y si Porque- nos regalás, Gonza, bienvenido. Sí, gracias, amigos. ¿Todo bien? Bien. Contento. Bueno, precisamente son canciones borgianas de fogón. Yo agarro melodías del rock nacional y les pongo letras borgianas justamente para ir a las nuevas generaciones y vieran cómo se copan los pibes cantando letras borgianas, porque no es que, por ejemplo, vamos a borgianos, ya Dale. que estamos en el Dale. Mundial. Acá Sí. tengo la letra. En Palermo vivió con... Sí. Yo no Nora sé y Doña si Leonor, subir ese acá el tremendo. micrófono. Sí. No, me parece que donde lo dejaron. Ahí donde lo dejaron supongo que perfecto, está la bien, guitarra va a porque si salir no- bien. ¿Ven? Sí. Entonces dice, va a sonar horrible ahora cuando lo cantemos va a sonar mejor, pero decís, en Palermo vivió con Nora y Doña Leonor con los cuentos de Malevo que del barrio aprendió. Entonces ahí ya le estás diciendo, le estás transmitiendo a quien lo está leyendo que, bueno, Borges vivió entre 1912 y 1914 en Palermo con Nora. Nora es la hermana, Doña Leonor, la vieja. 99 años murió, vivió la madre. Sí. Tremendo. La verdadera jefe de gabinete de la familia Borges era Doña Leonor. Pero bueno, eso es para otra historia. Con los cuentos de Malevo que del barrio aprendió, a Ginebra partió unos años a estudiar, con poemas vanguardistas Borges empezó a jugar, ¿no? Entonces vendría a ser algo así. A ver. Les pido por favor que canten. Sí, claro. Porque Dale. a mí me tiene que poner autotune o algo de eso, porque yo soy borgiano. si el sonidista es bueno, te puede ayudar con una por favor, un poco Sí, sí. de eco. Tenés el mic ahí, tranqui. Entonces, ven que es así, como vos. En Palermo vivió con Nora y Doña Leonor, con los cuentos de Malevo que del barrio aprendió. Ahí está. A Ginebra partió unos años a estudiar, con poemas vanguardistas Borges empezó a jugar, pero un día volvió, la Argentina fue su hogar, escribió tantas ficciones que cambió la realidad. Como dice... Borgianos, reclamemos el premio Nobel para Georgine que escribía como la pizza Leonel y con Funes en nuestra memoria va a quedar Borges levantando el Nobel y los lectores alentar. Muy bueno. Cantó Borgiano. Qué bien, lindo, ¿no? qué linda lírica. Y después, no sé si hay tiempo, pero después está Borges, la gran bestia pop. que Para, elegí una, porque Sí, creo que no porque tenemos ya nos tanto tiempo. metimos en el horario De de todas Gonza, las que 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 al tenemos. ser borgiano autoriza. Gonza, perdón que nos Dale, metimos dale. en tu Dale, que te horario. conozco. De hace todas tantos las que años. tenemos, ¿cuál te copa más? Y vamos a hacer Borges, la gran La gran bestia bestia pop a mí me dale. llama la atención. De hecho, Y por estos días Patricio Rey, fue sí. noticia, Sí. pero además porque Borges dice la frase "el lujo es vulgaridad", Sí. también la dice Bioy, y como sabemos, el tema que escribe El Indio es de 1991, que está en La Mosca y la Sopa, que es un poco de amor francés, y que está esta famosa frase. Entonces a mí se me ocurrió hacer, bueno, Borges, la gran bestia pop, a partir de todo eso. Y con Dale. esto, si les parece, si cerramos. Dale, Dale. Como si, gracias. perdón, como si fuese el conductor. Manéjalo vos. Este sí sabe. Dale. Entonces, bueno. Mi Borges es la gran bestia pop que escribe versos, duelos y fantasías, y antes que cuente 10 se bifurcará. ¿Cómo dice? A borgear mi amor, vamos a borgear mi amor, a borgear mi amor, vamos a borgear mi amor. Muy bien. Girondo acá y Georgie anda para allá, pero yo sé que hay poemas que Girondo y Borges Vamos, Girondo. juntos escribirán. El último. Dale. A borgear mi amor, vamos a borgear mi amor,
a borgear mi amor. Vamos a borgear mi amor. ¡Genio! ¡Qué capo bueno. este pibe, por favor! Este borgiano. Este fin de semana se cumplen 40 años de la muerte de Jorge Luis y es un gran momento, ¿por qué no? Para volver a leerlo o para leerlo. ¿Me dejás esta? Una recomendación, si alguien nunca lo leyó, ¿por dónde entra? Puede entrar por el otro, Bien. que es Borges, un Borges viejo encontrándose con un Borges joven, los dos en dos tiempos, en dos lugares a la vez. Pega como nada. En el libro de arena. Sí, Hermoso. divino. Bien. Exactamente, sí, el libro de arena. Y si quieren algo mucho más flashero, Tlon Uqbar Orbis Tertius, que es probablemente el cuento más punk rock de la literatura argentina. Me gusta cómo lo Y define, Nacho, ¿no? para cerrar, no se olviden que hay planes gratuitos en Sí. los bares notables y también en el Centro Cultural Recoleta, una experiencia inmersiva con Borges. Les así dejo, que les dejo de disfruten. regalo Gracias. Ay, libros gracias. absolutamente Gracias. principiantes Genio, y total. Borges, la gran bestia pop de la literatura argentina. Qué lindo. Espectacular. Para que lo muestro Ahí está, el mostrá, amarillo. mostrá vos. Vos mostrarle otro. Ahí está, dale. Ahí está. Y nos fuimos los dos. Espectacular, ¿eh? Daniel Meca, muchísimas gracias, de verdad. Y gran abrazo al gran Jorge Luis.